Mm, Hola, hola a todos, bienvenidos a este programa especial edición coronavirus. Hoy contamos con Mederic, en esta edición Mederico Chobo, que es un estudiante también de periodismo y muy interesado en el análisis geopolítico y económico de la situación actual y del mundo. Así que, ¿cómo estás, Mederic? Muy buenos días o buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Yo estoy perfecto. Pues el coronavirus está siendo si no un colapso, está metiendo en graves problemas a España, a Europa y al mundo, no solo a nivel económico, sino también, sobre todo, a nivel de salud. Hay algunos datos que son realmente preocupantes, sobre todo en los hospitales de España. Conocemos que eh, ayer se publicaron los datos, por ejemplo, tengo aquí el Twitter de Matthew Bennett, que es bueno, se ve al revés, pero es un periodista independiente inglés, pero que está haciendo una labor muy importante en España. Por ejemplo, hace 6 horas publicó que habían 9.191 casos y de esos, pues tenemos 309 muertos. Claro, ayer publicó otros datos que eran en los principales hospitales de Madrid. El, el más importante en cuestión de casos es el de La Paz, que tenía más de 200. Y entre estos hospitales, pues entre todos estos infectados, había un 11% que se encontraba en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos. Esto quiere decir que o bien hay muchos más casos de los que se han comprobado hasta la fecha, o el virus afecta más de lo que parecía. Hoy leía a un chico, no recuerdo la nacionalidad, pero que ponía que tenía 30 y algo años y estuvo grave, estuvo en la UCI. Después de unos días que tenía fiebre, pues empeoró. Claro, estamos ante un virus que desde un principio aquí en España se ha repetido mucho que era como una gripe, pero al fin y al cabo estamos viendo que es más grave. A la mayoría de personas no les ocurre más allá de pasarlo mal unos días con fiebre o sin fiebre. Hay gente que sí que le afecta. ¿Qué opinas, Mederic? Yo en primer caso, ya de entrada, me gustaría preguntarme acerca de qué es el coronavirus. El coronavirus es una enfermedad que es de transmisión muy rápida y que tiene una tasa de mortalidad muy baja. De hecho, tiene una tasa de mortalidad inferior al anterior coronavirus, conocido como SARS. Tendríamos que llamar este coronavirus como COVID-19, que es como normalmente Efectivamente. se utiliza en los medios, pero digamos que utilizando el término coronavirus, los espectadores no se entienden igual. De entrada, compararlo tanto con la gripe como con el SARS. Más mortal que el SARS o muy similar al SARS, pero menos mortal que la gripe y con un contagio mucho más rápido y mucho más eficaz que en las dos enfermedades comentadas. Y es por ello que pueden causar grandes problemas en todos los estados de nuestro mundo. En España, concretamente, ha tenido mucha incidencia porque las medidas se han adoptado muy tarde. Hablando de la Comunidad de Madrid, que es el gran, la gran zona contagiada de esta enfermedad, se sabe que está tan contagiada por la poca eficacia que ha tenido el gobierno central para actuar y para restringir Claro. principalmente los grandes eventos, el acudir al colegio, el acudir al trabajo, y la Comunidad de Madrid ha tenido que hacer frente a estas a estos rechazos del gobierno central, pero finalmente ahora se están haciendo las cosas considerablemente bien y ahora falta que sean más estrictos en las demás comunidades, porque como bien sabemos, el COVID-19 tarda
entre 10 y 15 días en desarrollarse y por lo tanto ahora estamos alcanzando un pico que lo alcanzaremos dentro de 1 o 2 semanas si seguimos con la situación de restringir tanto la actividad académica como la actividad laboral. No sé si quieres añadir algo. Sí, sí, pues mira, tengo aquí los datos de que publicó este periodista ayer, Matthew Bennett. Dice, en los hospitales madrileños ayer, o sea, día 15 de marzo. Bueno, el día 14. Ingresados 2.337, en la UCI 274, o sea que en la UCI hay un 11,7%. El hospital que más tiene es La Paz, con 249, seguido del Gregorio Marañón 190. A partir de ahí, pues ya mm, se reduce, pero tampoco mucho, o sea, de forma escalonada. Es cierto que lo que comentabas un poco, que hay que verlo en comparación a otros virus. Yo no soy médico y por eso, por esa parte, pues no puedo aportar mucho. Pero sí que he de decir que tengo algún contacto dentro de algún hospital de Madrid y allí la situación está difícil por la falta de material. Eso es algo que tengo una entrevista aquí en el canal donde lo dicen, que falta muchísimo material, por eso se han infectado médicos y enfermeros y, y todavía sí continúa faltando ese material. No sé si el gobierno, que en eso podemos hablar, está haciendo todo lo posible para conseguir el material, que seguro que no es fácil, pero una noticia que salía hoy es que la Guardia Civil incautaba unas 150.000 mascarillas y dejando esto de lado un poco, la actuación del gobierno, si bien en un principio pensó que no iba a suceder mucho, desde los medios de comunicación tampoco parecía que se lo tomaban muy en serio, hasta que todo empezó a cambiar. Recuerdo que El País publicó un artículo donde decía que la gripe, que el coronavirus era más, que se infectaba más que la gripe y encima tenía una mortalidad más alta, creo. A partir de ahí el relato fue cambiando hasta que esta semana, o sea, la semana pasada, el domingo todavía en Valencia se celebró la Mascletá y el lunes, el martes fue cuando se decidió suspender las fallas. O sea, el martes mismo, 3 días después, el viernes, Sánchez dijo que iba a declarar el estado de alarma. No sé cómo lo ves. O sea, es un poco... eh, han ido cambiando el relato muy, muy rápidamente para acabar decretando un estado de alarma. O sea, de que no pasa mucho a declararlo. Sí, es muy contradictorio. El domingo teníamos el 8M y Mm. al día siguiente en Madrid declaraban el estado de alarma en la comunidad. Entonces se le preguntó si no me equivoco, a la Carmen Montero si, Irene. Irene Montero, por qué, perdonadme, Irene Montero, por qué no se había planteado poner el estado de alarma anteriormente. Y el gobierno respondió que ellos se dieron cuenta de la situación el domingo por la noche. Realmente es algo Eso sí que no. digno de investigar y digno de Sí, sí. reflexionar sobre ello. Luego tenemos otros eventos, como bien has dicho tú, la mascletada, pero también tenemos Vista Alegre, donde Ortega Smith sabía que acudía estando con el coronavirus en positivo y posiblemente en ese mismo acto se lo pasó a Sí. Abascal, que también está infectado. Sí, en ese mismo acto es muy posible. Sí, yo no sé si él sabía, supongo que no lo sabría, pero desde luego tenía síntomas porque en las imágenes se ve cómo estaba tosiendo y estaba bebiendo agua, bueno, se le encontraba bastante mal. Claro, tenemos ahí, Eh, sí,
continúa. Me gustaría añadir un dato que antes he tenido una gran confusión. El SARS tenía una tasa de mortalidad del 9,6% Más. y ahora el coronavirus tiene una tasa de mortalidad de un 1,4%. Son datos que se van actualizando porque aún no se sabe cuál es la tasa de mortalidad exacta porque no se puede hablar de algo absoluto, ya que las circunstancias en cada país, tanto climáticas como sanitarias, son diferentes. Sí, a mí lo que sí que me parece que no se ha actuado nada bien es en prevenir esta situación, porque tenemos ahora mismo los hospitales en muchas ciudades muy saturados, los sanitarios están haciendo horas y horas, están intentando no infectarse también, tratar a los enfermos, habilitando nuevas salas, nuevas plantas. Por ejemplo, allí en el Hospital de la Paz ha salido la noticia de que se está quitando el gimnasio que había de rehabilitación y están poniendo camas, eso ya el sábado, o sea que ahora ya hay más plantas. Y claro, viendo China y sobre todo viendo Italia, encima que el gobierno no había parado los vuelos ni había parado nada, era, era previsible que esta situación ocurriese. Y encima esos enfermos has de tratarlos, algunos de ellos se ponen en situación más grave y tienes que habilitar pues respiratorios, respiradores, máquinas respiradoras que necesitan primero que estén y segundo pues las alas y todo. Si esto continúa así, ha dicho Simón que el pico se puede darse dentro de 10 días, pero a mí me han dicho que igual no es así, que puede ser más tarde, pero que vaya subiendo, o sea, algo terrible. Tendrían que habilitarse más espacios. Y eso podría haberse planificado desde antes, o sea, nadie está claro que es muy difícil controlar esto. Pero si tú planificas desde antes de declarar el estado de alarma, ya vas construyendo, no sé si de campaña o habilitando edificios para poner allí, las máquinas para poner allí los enfermos, vas contratando más médicos que los hay. Claro, lo que a mí más rabia me da es eso, que en un momento dado no puedan atender a alguien habiendo antes y habiendo realmente los recursos que se tienen. Bueno, aquí me gustaría hablar de algo muy paradójico porque hace un mes, 2 meses, hablábamos de China diciendo que eran unos irresponsables, teniendo un racismo hacia ellos en nuestro propio país. Cuando íbamos a un bazar, cuando veíamos un chino, teníamos la costumbre de repudiarlo. No es mi caso, estaba hablando en plural inclusivo, pero no es mi caso, pero el de muchos españoles que vaciaron aquellos comercios chinos y, de hecho, hubo muchos comercios que tuvieron que cerrar durante un periodo porque no obtenían ventas. Y ahora es como paradójico en el sentido de que China ha cerrado los vuelos con Europa y además nos va a proporcionar material médico y material concretamente Mm. para el coronavirus, en este caso respiradores, botellas de oxígeno y además nos van a traer capital humano, recursos humanos para revertir la situación que tenemos aquí en España. Han firmado un contrato con China donde ya casi se da por erradicado porque han tenido un modelo bastante eficaz a pesar de ser una dictadura y en otros países como Corea del Sur o Japón también se ha seguido un Claro. método similar al de China aplicando la inteligencia artificial. En este caso, utilizaban una aplicación donde se sabía si los ciudadanos tenían el coronavirus o no lo tenían y además ponían otro tipo de datos como si tenía fiebre, si se tenía resfriado, si estornudaba, si no estornudaba, un largo etcétera de datos tanto personales, físicos de estos ciudadanos. Y además, cada vez que había un ciudadano infectado, automáticamente se le obligaba a hacer cuarentena.
aquí en España no hay ningún tipo de control sobre las personas que tienen el coronavirus. Las personas que tienen el coronavirus, si son jóvenes, les recomiendan quedarse en casa y no ir al hospital para no colapsar el sistema sanitario, pero nadie tiene ese control sobre los jóvenes. No hay habilitados espacios de control para aquellos que están infectados y no están en una situación grave. Para que nos hagamos una idea, hay tres tipos de escalones. En China lo hacían así. El primer escalón era el de posibles infectados, de los que no se sabían si estaban infectados o no. En el segundo escalón estaban los infectados con una situación saludable, una situación estable, no crítica. Y en tercer grado estaban ya las personas que estaban en una situación eh, para estar en el hospital, para recibir cuidados más intensivos por la gravedad de su salud. En España tenemos aceptablemente bien organizado dentro de lo que cabe el tercer grado. La gente que está muy mal pues va al hospital y es tratada, pero digamos que el segundo grado, el grado de la cuarentena de aquellos que están infectados y tienen que estar aislados, no se está efectuando bien. Estamos hablando en Madrid de habilitar hoteles para aquellos infectados, pero en las demás comunidades no hay informaciones de que ofrezcan espacios para aislar a una gran cantidad de personas. Sí, en efecto es lo que comentas. Justamente en España se estaba produciendo la situación de que a los jóvenes o las personas que estaban mejor se les recomendaba ir a casa. Bueno, tenían que ir a casa y pasar la cuarentena allí dando positivo, pero claro, esas personas para volver a sus casas pues igual utilizaban el transporte público, o sea, imaginaros en un metro lleno, sobre todo antes del estado de alarma, mm, una persona infectada de coronavirus que se vuelve a su casa. O sea, es muy, es bastante paradójico por falta de protocolos. Los médicos comentan que los protocolos están cambiando cada día. Entonces, mm, no sé, si no planificas bien la situación, puede ocurrir lo que está ocurriendo. A pesar de todo esto, sí que hay que decir que el estado de alarma, aunque siempre suscita algo de chirría un poco porque es más control sobre los ciudadanos. Yo creo que en este momento es acertado porque bueno, más vale prevenir que curar y en España es muy difícil controlar a la población para que no se esté juntando. Incluso en el estado de alarma hay gente que ha salido con la bicicleta o en el bar incluso. No sé qué opinas sobre el estado de alarma. Yo creo que el estado de alarma se debe aplicar bien, sacando a todos los efectivos policiales a la calle para que velen por la seguridad de los ciudadanos. Es decir, cualquier ciudadano que esté en la calle y que no vaya ni al trabajo, ni al supermercado, ni a las farmacias, debe volver a su domicilio y en caso contrario, en caso de no cumplir esta regla, aplicar las correspondientes sanciones que van desde los 100 hasta los 600 euros por incumplir la norma y después pueden ascender en función del desacato a la autoridad. Entonces, habría que aplicar las sanciones correspondientes porque cuando se le toca el bolsillo al ciudadano, este actúa. Sí, y claro, más allá de eso, también tenemos hoy, por ejemplo, hoy es lunes, aún es estado de alarma y la gente estaba en sus casas, la mayoría, los metros estaban vacíos, pero hoy se ha producido la situación que las grandes capitales, como es lógico, muchísima gente que va a trabajar utiliza el transporte público y no a todas las horas, porque sí que es cierto que a media mañana pues los transportes públicos estaban más vacíos, pero a primera hora de la mañana, en hora punta, se ven los metros, el de Madrid por ejemplo, bastante lleno. No sé si en el futuro se obligará a que las empresas hagan teletrabajo y los que no sean necesarios pues tendrán que cerrar. Claro, es una postura que es muy difícil económicamente, aunque yo la prefiero porque creo que un país no se puede permitir decir, bueno, pues
vamos a echar para adelante, como se dice, y aunque se muera gente, no lo vas a decir, pero sí que dirás que puede haber bastantes contagiados y que bueno, mm, seguiremos porque no se puede parar. Nuestro caso no se ha hecho así y hasta hace poco parecía que se iba a continuar la cosa sin mucho más, sin restringir mucho más la actividad, pero ahora ya parece inevitable, sobre todo por la situación en los hospitales, que se puede colapsar y eso sí que ser un drama. Soy conocedor, como bien has dicho, de que hay una gran cantidad de personas que se concentran en los transportes públicos. Ante ello, yo plantearía una hipótesis que puede ser un poco polémica, que sería impulsar el transporte privado, porque el hecho de utilizar el transporte privado no hace que no entres en contacto con las personas. Es por ello que, aunque utilizar el transporte privado contamine más, deberíamos utilizarlo para no tener este tipo de enfermedad. Además de que ya estamos reduciendo bastante las emisiones y por ciertas personas que representan un porcentaje muy bajo en nuestra población que vayan a trabajar, no suponen un gran problema. Además, no hay tanta cantidad como para colapsar el tráfico, sino que la circulación sería muy rápida porque ahora en Madrid las calles están desiertas, salvo en las puntas para ir a los trabajos en el transporte público, al fin y al cabo. Sí, eso lo puede aplicar la gente que pueda, o sea, que tenga coche, porque en las grandes ciudades sobre todo hay mucha gente que no utiliza el coche o no tiene. Sí que sería una solución a corto plazo que podría servir, porque en el coche o en el transporte privado uno va solo normalmente, en este caso se tendría que aplicar que uno fuera solo y ya está. No sé si de la parte así del virus. Bueno, hay algo más que comentar. Eh, yo tengo, por ejemplo, la polémica que ha surgido en China, bueno, y que los medios chinos han dado eco de que el virus podría no haberse originado en China. Y el ministro, bueno, no es el ministro, pero el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Li Hanzhao, Li Huanzhao, o tiene un nombre así, ha reproducido un artículo de una página web alternativa, de información alternativa, que decía que, lo resumo la noticia, decía que bueno, que es posible que se les hubiera escapado en Estados Unidos el tema del coronavirus, el coronavirus COVID-19, de un laboratorio, porque en los meses de octubre hubieron casos en ese país de enfermedades pulmonares como las que produce el COVID-19 y que para los Juegos Militares Mundiales, o sea, una especie de jornadas deportivas militares, 5 atletas estadounidenses que viajaron a Wuhan, donde se desarrollaban estos juegos, fueron ingresados en el hospital por también problemas con enfermedades respiratorias. Y entonces surge la teoría de que a partir de ahí podría darse el caso de que hubiera afectado a más personas porque estas personas salieron del hospital y recorrieron las calles de Wuhan. A esto se le añade que el director del CDC, que es como el departamento, uno de los departamentos de salud y de laboratorios de Estados Unidos, el director Robert Redfield, admitió recientemente que en el pasado tuvieron 200 casos de fibrosis pulmonar, que podrían haber sido, según sus palabras, coronavirus. De esas muertes, algunas podrían haber sido coronavirus. Y esto fue más o menos en septiembre de 2019, cuando ocurrió. O sea, también hay que tenerlo en cuenta, es un poco la guerra de información entre China y los otros países. No sé qué opinas de esto, Medric. Yo creo que esto es una historia
fuera del oficial, aunque la oficial no sea creíble, porque siempre han hablado de varias versiones, siempre iban actualizando la versión, pero yo creo que sí que es cierto porque sí que es cierto que puede ser verosímil, pero tenemos antecedentes de que ya hubieron este tipo de enfermedades, coronavirus, en China anteriormente y que se ha vuelto a originar en China y desde luego, si es una ficción, el escenario lo han planteado muy bien, porque en un mercado como el de Wuhan, donde hay miles de animales que son vendidos tanto vivos como muertos, con una alta concentración de medicamentos que permite una gran resistencia a las bacterias, puede ser un foco para esta enfermedad, como lo fue la gripe porcina o como lo fue el SARS. Estos virus se han originado o supuestamente se han originado de los animales y a partir de los animales se han pasado al humano. Yo creo que el coronavirus no se desarrolló tan pronto como la fecha que dices tú, en septiembre. Yo creo que se desarrolló más tarde, ya a finales de diciembre, cuando el primer doctor que hizo eco del coronavirus, que hace un mes murió por la enfermedad, anunció el virus, fue muy criticado por las autoridades chinas, de hecho fue censurado y acusado de incitar al odio y a la traición y finalmente hace un mes murió, pero hay un gran salto temporal entre septiembre y finales de diciembre, por lo que esta historia, aunque pueda parecer Claro. verosímil y tiene ese componente de conspiración, yo creo que deberíamos dejarla aparte y contemplar una historia más vinculada a cómo surgió el virus, que desde luego surgió en Wuhan porque fue donde hubo el gran brote. Sí, por lo menos allí fue donde surgió de manera a gran escala y se pudo comprobar que era algo nuevo, con un virus nuevo. Si te parece, podemos pasar al aspecto más económico que dominas muy bien, de las Mm. bolsas. ¿Qué está ocurriendo con el tema del coronavirus y lo que no es el coronavirus actualmente? En primer lugar, yo creo que tendríamos que hablar de los casos que hay en cada país, porque dependiendo de si el coronavirus está en un país u en otro, afecta más o menos. En China, donde hay 81.000 casos y fue el primer país donde hubo coronavirus, las bolsas, tanto la de Hong Kong como la de China continental, afectaron mucho más las caídas porque en los demás países no afectaron. Luego, cuando pasó Italia, Italia cayó en un alto porcentaje y ya por último ese miedo trasladó a las bolsas de todos los países europeos y de Estados Unidos, Canadá y el sistema mundial, Brasil, Argentina, Chile y todos estos países que pertenecen al sistema financiero y tienen un gran componente bursátil. Se ha hablado mucho de la idea de que el coronavirus ha iniciado esta caída en los mercados y esta futura recesión que está por llegar y la estamos ya notando. Pero esto no es cierto porque hay un gran componente estructural que fue y es la inyección de liquidez en la economía propia de los gobiernos centrales, tanto el gobierno, de los bancos centrales, tanto el Banco Central Europeo como el Banco Central estadounidense, la Reserva Federal. Entonces, hay una gran inyección de dinero que al fin y al cabo es creación de dinero que luego pasa a los bancos y los bancos, al tener un bajo
tipo de interés sobre este dinero, lo que hacen es invertirlo en lugares donde haya más rentabilidad, como pueden ser el oro o pueden ser las acciones que en ese caso estaban triunfando desde finales de 2019, cuando en ese momento empiezan a caer las acciones a raíz de las noticias del coronavirus, pero que coinciden con el coronavirus porque el sistema financiero necesita hablar de una excusa para achacar las culpas de la caída en los mercados. En este caso, Mm. eh, en diciembre de 2019 ya se hablaba de que iba a haber un gran crecimiento, tanto los políticos como los grandes empresarios hablaban de que la economía iba a crecer porque ni estábamos en la guerra comercial con China y Estados Unidos, ni estábamos con el Brexit, que ambos concluyeron en diciembre, principios de enero. Además, cabe añadir que el sector petrolero también ha tenido interferencia porque justamente en diciembre, cuando ya se acababan los problemas económicos mundiales, entra la mayor empresa petrolera a cotizar, Aramco, disparándose los primeros días en bolsa y ya acto seguido, después de la guerra o la eminente guerra que se hablaba entre Estados Unidos e Irak, que finalmente no se produjo, obviamente fue una estrategia para hacer subir el petróleo, para hacer subir la euforia, para hacer subir los mercados y acto seguido no hablar de guerra. La guerra no se contempla, ahora mismo nadie habla de Estados Unidos e Irak y Claro. no se contempla una guerra. Y acto seguido el coronavirus Mm. hace mella en la economía, además de que hace más efecto en la economía en el sentimiento de mercado, que al final el sentimiento de mercado es lo que mueve los mercados, si suben o si bajan, eh, es todo en base al sentimiento de mercado. El No sé senti- qué. el sentimiento de mercado, ¿qué es exactamente? El sentimiento de mercado es el pánico o la euforia que introduce el sistema financiero, bien sea a través de las noticias o bien sea a través de eventos, grandes inauguraciones, Mm. expansiones, nuevas inversiones. Para que te hagas una idea, cuando una empresa dice que va a ampliar su plantilla, que va a invertir en nuevas operaciones, que va muy bien, lo que quiere decir es que esta empresa necesita una gran cantidad de inversores que compren sus acciones para hacer subir sus acciones. En este caso, las empresas tenían una gran sobrecompra, las acciones de la mayoría de empresas, menos las bancarias, que el sistema bancario, si quieres lo comentamos otro día, está en crisis y lleva en crisis desde el colapso financiero que hubo en 2007. Pero en este caso, la mayoría de empresas, salvo las bancarias, estaban en máximos históricos con una gran sobrecompra de acciones porque ese no era el valor real sobre la empresa, sino que era un valor ficticio. A partir de ese momento, el núcleo duro de las empresas, que tiene lo que autodenominamos autocartera, la propia empresa tiene dinero invertido en acciones en su propia empresa. En ese momento, la autoempresa, cuando el valor está muy alto, empieza a vender y los valores se desploman drásticamente. ¿Qué hacen los núcleos duros de las empresas? Echar la culpa a un factor externo. Lo hemos visto en la guerra o la posible guerra que podía haber entre Irak y Estados Unidos, echando la culpa de que subía el petróleo porque podía haber una guerra. Pero realmente es todo basado en un sentimiento, porque la guerra al final no ocurrió y el precio del petróleo ahora mismo está en mínimos históricos
si no me equivoco, desde la guerra del Golfo, marcando aproximadamente $30 el crudo del el barril de Brent. Entonces, ya sin divagar mucho, el sentimiento de mercado es algo que generan tanto el sistema financiero como el sistema político a través de noticias, a través de anuncios, a través de inversiones para engañar al especulador o al inversor medio, que es el que suele perder este tipo de operaciones. Muy interesante lo que has comentado. Yo comparto absolutamente que la crisis del coronavirus o lo del coronavirus lo que ha hecho es acelerar, lo que ha hecho es pues poner ya la guinda, pero que el problema venía de antes y es estructural. Cuando tenemos países de Europa y fuera de Europa, Japón por ejemplo, que tienen mucha deuda, pero aquí en Europa tenemos Italia con 130, creo que más de 130% del PIB es deuda, España al 97%, Francia también es muy similar. Claro, veníamos de una situación en que el Banco Central Europeo estaba inyectando mucho dinero también para que se pudiera pagar esta deuda, para que los estados pudieran pagar esta deuda. Esto al fin y al cabo es una situación ficticia, artificial. Por ejemplo, el economista Santiago Niño Becerra decía recientemente en una entrevista a Radio de Cataluña que la grave bajada de la bolsa española, con más de 14 puntos, si no me equivoco, también, también era un poco porque los registros que se tenían, o sea, el nivel de altura de la bolsa era un poco artificial, entonces ha caído lo que normal en una crisis de seguridad, de que los inversores no tienen esa seguridad con un país que vive principalmente del turismo y va a bajar esos ingresos, pero aparte se le añade que estaba creciendo de alguna manera que no era totalmente verídica. Entonces es una situación que a mí personalmente creo que no se debe engañar cuando se sabe que en tantos niveles de deuda y cuando tu banco central te tiene que estar inyectando dinero y dinero y dinero, significa que el problema ya viene de antes. El problema con el coronavirus no es la causa principal de que vaya a haber una crisis. Lo que ha hecho es, pues, mm, acrecentarlo y acelerarlo más. Sin duda alguna, lo que dices es absolutamente cierto. Sin embargo, el coronavirus tendrá efecto más a largo plazo. Se verá dentro de unas semanas o unos meses, pero en el sentido de que el coronavirus llega a España y al mismo día afecta a la economía y hunde la economía, es técnicamente imposible porque siempre hay una cadena productiva y cuando se corta la cadena productiva, los productos tardan un cierto tiempo hasta llegar al consumidor Sí, y sí, luego llegar a hacer mella en las cuentas claro. de cada empresa. Sí, el coronavirus, y ahora lo comentaremos, ¿no? El impacto económico del coronavirus. Yo tengo datos, sobre todo de hoy, de empresas que van a hacer, eh, bueno, van a despedir temporalmente a algunos trabajadores. Sobre todo pequeñas empresas, por ejemplo, de esas no hay tantas noticias, ¿no? Porque una pequeña empresa, si tiene que reducir plantilla, no va a salir las noticias, pero representan el 66% del empleo en España y muchos de ellos son sectores de la hostelería, bares, restaurantes, de todo tipo de empresas que es cierto que el gobierno, y venimos diciendo antes que el gobierno está completamente endeudado, pero claro, el gobierno tendrá que ayudar de alguna manera. Pero claro, aunque se ayude, si una empresa está cerrada ahora y no recibe ningún ingreso, como mucho dejará de pagar impuestos por alguna ayuda. Pero si no recibe ingresos, no puede contratar. O sea, eso es de lógica. Y podemos pasar a comentar la parte económica. Por ejemplo, eh, hoy se sabe que uno de los mayores grupos de aerolíneas
el sexto grupo mundial y el tercero en Europa, IAG, pues lo estoy leyendo porque tengo que tener los datos, pero recortará el 75% de su oferta, o sea, 75% de vuelos que no saldrán. Y pues contempla, como no, la suspensión de contratos de trabajo. Perdió un 27,9% en la bolsa, o sea, estamos viendo caídas muy grandes, ¿no, Medrek? Sí, venía cotizando desde hace un mes a más de 7 euros y ahora mismo está en torno al 2,8, en torno a 2,8 euros, por lo que es una caída de más del 50%. El 27% posiblemente sean las caídas de la última semana, pero realmente es algo catastrófico que una empresa reduzca tanto el poder que tienen sus acciones en cuanto a precio. Además, no solo tenemos a IAG, tenemos a Deutsche Lufthansa, a American Airlines Group, donde todas ellas han visto reducido su poder adquisitivo, su poder económico en cuanto a las acciones, porque se han reducido más de un 50%. También tenemos Southwest Airlines en Estados Unidos. No quiero alargarme mucho con el nombre de las empresas, pero prácticamente todas las empresas están colapsadas económicamente en cuanto al mercado. Por ejemplo, IAG tiene Iberia y tiene British Airways, después también tiene Vueling, o sea, es una empresa muy importante. Otra noticia, los despachos de abogados reciben una avalancha de ERTES de pymes por el COVID-19. ERTE es pues eso, un despido temporal. También aquí en España, sobre todo las empresas de fabricación de coches, ya sea porque los trabajadores han dicho que es muy peligroso ir ahora y también porque esas empresas, pues con la situación ven que podría pararse la producción, pues muchas de ellas han parado ya la producción. Hoy veía en la fábrica en País Vasco de furgonetas Mercedes, si no me equivoco, que los trabajadores habían parado la producción. Mm, McDonald's suspende temporalmente toda su actividad en España de sus restaurantes, o sea, diferentes sectores muy afectados. Sí, en el caso de España, el panorama es diferente. En primer lugar, el sector turístico se ve afectado, representa un 14% del PIB de la economía española, por lo que no es una cifra desde luego baja. Primero las aerolíneas y después el sector hotelero y hostelero va a haber reducido drásticamente los beneficios, por no decir que van a entrar en pérdidas. Luego tenemos otro tipo de servicios que están entrando en pérdidas, como el sistema bancario, porque la vivienda no se puede sostener actualmente por el COVID-19 sobre todo y porque ha llegado a un punto donde el precio de la vivienda tiene que volver a bajar y el hecho de que vuelva a bajar el precio de la vivienda hace que la rentabilidad sea mucho menor. Por otra parte, en cuanto al sistema automovilístico, la producción de coches en España sigue bajando, tanto la producción como la venta de coches sigue bajando, por una parte por la aparición de el coche compartido por BlaBlaCar o la venta de coches en segunda mano, que se ha popularizado mucho entre los más jóvenes, la venta de coches en segundamano.es o en Wallapop, que puede sonar a risa, pero supone grandes pérdidas en las empresas automovilísticas. Y ya por último, en la entrada de los coches híbridos y eléctricos que se construyen fuera de España. En España somos constructores fabricadores de vehículos que funcionan por diésel o por gasolina, pero no somos expertos en construcción de vehículos eléctricos o híbridos. Esos tres factores, juntados a la cancelación de la producción por el coronavirus, van a agravar mucho al sistema automovilístico, que representa un porcentaje considerable
en el PIB de nuestra economía, juntando el sector turístico, el sector automovilístico y otros sectores que también se van a ver afectados, la economía española no, no solo va a dejar de crecer, se estimaba que iba a crecer un 2%, pues ahora esa estimación la tenemos que romper y tenemos que hablar seguramente de una recesión inminente que además no podemos calcular en porcentaje cuánto caerá la economía española, porque si no estaríamos hablando de una predicción casi similar a la de una apuesta, porque hay muchos factores en juegos, sobre todo por el coronavirus, que no se pueden calcular y no sabremos tampoco la implicación pública en impuestos o en política laboral, por ejemplo, en el futuro. Entonces es bastante incierto dar un dato sobre lo que podría ser la recesión de España dentro de 6 meses. Sí, mira, por ejemplo, otro dato y ya con esto termino con los datos de empresas de coches, pero por ejemplo, la SEAT, un ERTE ahora de 14.000, casi 15.000 trabajadores. Mm, Como vemos, lo que has dicho, el sector automovilístico y luego la hostelería, todo lo que viene a ser sector servicios de turismo muy afectados. Eh, en la bolsa, las empresas que más han bajado últimamente, después de IAG, Meliá, la empresa, la cadena de hoteles, ¿Ya como no, hoteles? 18,5 ha bajado. AENA, bueno, en toda la gestión de los aeropuertos, 15%. Una constructora y que lleva construcciones y no sé qué ámbitos más, pero es ACS, muy importante, 14,5%. Y luego un banco, Bankia ha bajado también un 14%. No sé si es por lo que has dicho de la vivienda o por tema de hipotecas, o no sé exactamente por qué, pero Eh, en el, Esto sería ya para hablar en otro vídeo, pero el sistema bancario está en crisis por diversos factores. El primero de ellos es la aparición de las fintechs, las nuevas plataformas de pago. También aparecen otras plataformas como Google Pay o Apple Pay, que también quitan beneficios, aunque sea una parte reducida de los beneficios de los bancos. También, a modo de decirlo breve, la bajada de las hipotecas, porque cada vez se contratan menos hipotecas. Los jóvenes prefieren quedarse en casa de sus padres antes que contratar una hipoteca o bien alquilar un piso. Se está popularizando o se está llevando el hecho de alquilar un piso en vez de hipotecarse, porque se ha dado una mala visión sobre las hipotecas y ya no hay tanta confianza sobre las hipotecas de la que había antes de 2007, por lo que estas hipotecas gestionadas por los bancos ven reducido su precio para atraer a los jóvenes y, por lo tanto, los bancos pierden una gran cantidad de beneficios, además de que los bancos ya están perdiendo su hegemonía sobre el sistema mundial porque han aparecido nuevas formas de invertir. Está hablando mucho de las criptomonedas. El hecho de invertir en criptomonedas y no en fondos de inversión gestionados por los bancos hace que una gran parte de los inversores se vayan, hagan una transición y por lo tanto los bancos no recapten tanto dinero para invertir. claro. Y alguna razón más hay, pero no estaría no está relacionada con el coronavirus, al igual que estas, pero si sigo explicando, llegamos aquí a las 2 horas. Sí, mira, por ejemplo, Iberostar cierra hoteles y, bueno, cierra los hoteles en estos momentos, por no aburrirnos con más datos, aunque son muy interesantes. La empresa el grupo que lleva
Alsea, Cena Alsea, que lleva Vips, Starbucks, Domino's Pizza, pues estudia también un ERTE que tiene 22.000 empleados. Es que todo el sector servicios está muy golpeado. Porque claro, ahora puedes repartir a domicilio, pero claro, con la situación que hay, incluso podría darse que diga el gobierno en un momento determinado, durante alguna semana solo pueden trabajar los que tengan teletrabajo y punto. Porque eso podría llegar a darse. Supongo que aquí viene la situación muy complicada para el gobierno. Es decir, ¿qué hacemos? Eh, Paramos un poco ahora, pero ya con muchísimos trabajos parados, pero tiene que ser algo rápido, porque es que con la economía española que enseguida se deteriora, ya llega el verano, parar más, se puede plantar España en una situación muy complicada de paro y no sé cómo lo ves. Yo creo que es un círculo que se retroalimenta. Si ahora mismo las empresas no ingresan en las arcas públicas están más vacías y no pueden pagar subvenciones Exacto. como las del paro o las de enfermedades, porque el coronavirus va a dejar grandes estragos también para aquella gente que trabajaba y ahora mismo por tener el coronavirus no puede trabajar. Entonces, el Estado tiene que replantearse el sistema de recaudación para que todas estas pymes que se están viendo afectadas por el coronavirus no tengan que cerrar, porque el hecho de que cierren hace que el Estado no recaude tanto dinero como el que desearía. Además de un gran aumento del paro, lo que sería gravemente perjudicial para la economía española y podría ser, no queremos asustar al espectador, pero podría ser incluso peor que la crisis de 2007. Sí, eso ya se venía hablando con el tema de la posible crisis en un futuro y encima sumado esto a lo que ha ocurrido ahora con el coronavirus. Esto conecta con algo que se nos ha pasado, pero también es interesante comentar, y es en otros países la postura que se ha adoptado respecto del coronavirus. En Gran Bretaña, el primer ministro, Boris Johnson, hasta hace poco no le prestaba, sabía que podía afectar a la población, había dicho que afectaría a gran porcentaje de la población y su estrategia era básicamente esperar a que se desarrollaran los anticuerpos de forma natural de la gente, aunque se infectara muchísima gente, y como era algo que incluso una vez infectado te puedes volver a infectar luego cuando se te pase, pues la estrategia era mm, pues no paralizar el país y continuar. Hoy ya ha dicho que el tema de pubs y todo lo que se puede evitar, pues que se evite. Pero la estrategia un poco es no paralizar la economía, pero claro, tendrá un gran coste humano. Es decir, España que lleva más de 300 muertos, es que en un atentado no llega hasta tantos. O sea, y claro, eso puede minar mucho la visión de una población sobre su gobierno y aparte está el debate ético de, bueno, yo lo tengo clarísimo, para mí la salud es lo primero, porque encima luego está el tema de que por mucho que tú no pares y continúes, igual en algún momento tienes que parar, porque si la gente está, si hay 50.000 personas en el país que están enfermos, ostras, se va a notar en la economía también, cuidado. Yo creo que en primer lugar es un suicidio político porque todas estas medidas no comportan buena imagen para sus ciudadanos y luego no quiere seguir estas medidas de restricción laboral, de quedarse en casa, de activar el estado de alarma, porque no quiere seguir las medidas de China o las medidas de la Unión Europea. Digamos que quieren aplicar su propio modus operandi y alinearse con Trump en la manera de actuar al virus. Sin embargo, también es un suicidio económico, por mucho que él diga que va a ser bueno para la economía,
los economistas dicen que es un suicidio económico porque va a multiplicar los casos de coronavirus y lo que va a hacer es finalmente colapsar el sistema sanitario y colapsar todas las empresas porque se verán obligadas a cerrar independientemente de lo que diga el gobierno. Si el gobierno dice que las empresas deben seguir abiertas, no van a hacer caso, no van a obedecer, porque si tienen casos de coronavirus, lo más sensato que van a hacer los empresarios es cerrar las empresas, sino el virus, la propagación se va a agravar. Por lo que el plantear que cada persona sea autoinmune no es algo eficaz para la economía porque paraliza el sector financiero, paraliza el sector industrial, paraliza el sector sanitario, que además lo colapsa y, por último, va a generar muchas muertes y el hecho de generar muertes y un gran descenso de la población, como está ocurriendo en Italia, provoca una bajada en el sistema productivo, en la aportación de dinero para las arcas públicas. Es algo realmente desastroso. Por eso es un suicidio económico. Pero ante ello, diferentes alcaldes ya están aplicando sus propias medidas en contra de lo que dice Boris Johnson, al igual que está pasando en Estados Unidos, donde el alcalde de Nueva York ha prohibido los teatros, los cines, la entrada en los bares, la entrada en los restaurantes, o sea que está aprobando las propias medidas para su localidad. Esto se traslada a diferentes ciudades de Estados Unidos y Trump sigue en su postura de que es un virus extranjero, es un virus que apenas va a afectar a Estados Unidos, es un virus que no afecta tanto como en los demás países, es un virus que no afecta porque el sistema sanitario supuestamente va de perlas, como dice Trump. Sin embargo, podemos ver más bien lo contrario, porque en Estados Unidos tenemos un sistema privado y el hecho de que haya un sistema privado hace que, no sé si unos más de 20 billones de personas no puedan asistir, no puedan tener este tipo de cuidados Claro. y pueden ser una gran correa de transmisión. Claro. Entre del los virus. indocumentados, que hay 11 millones, más la gente que no se lo pueda permitir. O sea, como mucho se le podrá permitir la prueba, pero la prueba ya te costará un pastón. Claro, recibir el tratamiento súmale dinero. Incluso siendo una persona de clase media sin tener seguro, es una buena... Es un buen golpe en la cara. Yo en Estados Unidos, la verdad es que más que nada sería cada estado lo que va a hacer, porque entre que no tienen el sistema sanitario, España tendrá sus complicaciones el sistema sanitario, pero al ser público mucha gente accede y se puede saber realmente lo que está ocurriendo. Aunque faltan hacer muchas pruebas, pero más o menos vas viendo la situación. Pero en Estados Unidos ya salieron varios, ¿no?, diciendo que podrían haber muchos más casos de los que se tenían, porque es que es ridículo. Hay miles de casos solo en Estados Unidos, siendo un país que tiene más de 300 millones de habitantes. Es ridículo. O sea, Además que al ser privado, el gobierno de Estados Unidos no tiene control claro. sobre esas empresas. Entonces, la coordinación entre empresas y entre los recursos sanitarios es mucho menor, por lo que plantea problemas adicionales y posiblemente o seguramente en los próximos días veremos cómo se dispara la cifra de afectados en Estados Unidos, que además no deja de ser cierta porque esa cifra se toma en base a aquellas personas que han sido registradas porque han ido al sistema sanitario privado y han sido catalogadas como tal y se les ha puesto
eh, en los datos, pero aquellas personas que no pueden asistir al sistema o al hospital privado no están fichadas en el conteo de infectados por el coronavirus. Y hay una gran parte de infectados que no puede ir al sistema hospitalario privado. Claro. Es que no es para nada fácil allí la situación. Luego estaría el tema de, por ejemplo, México, que recientemente ha estado celebrando conciertos, no están tomando ninguna precaución. Ojo, que allí también se les puede, ya si un estado como el de México ya tiene sus dificultades con el tema de los secuestros, el narcotráfico, pues sumarle algo así, ya es que si lo ampliamos, es que podríamos hablar de muchísimos países. Argentina también cierra sus fronteras, también, pues mira, están al sur, ahora hace más calor allí, pero ya tienen bastantes problemas y han decidido cerrar. Por ejemplo, Rusia desde un principio ya empezó a hacer muchos controles. Hay imágenes de aeropuertos, pues la gente llegando y muchísimos trabajadores con todo el traje preparado para actuar. Y luego, por ejemplo, gente de España que acuda a Rusia tiene que estar 15 días en cuarentena. Los de la Unión Europea a Estados Unidos ya no pueden ir, pero, pero Estados Unidos también tiene un gran componente de población que era de China. Y aunque ya se hayan cerrado esos vuelos, creo, eh, la gente que ya estaba ahí infectada habrá continuado infectando a más. O sea que desgraciadamente lo que yo creo que están haciendo es, por lo menos desde cara el presidente de los Estados Unidos es pues bueno, si tiene que afectar a una parte de la población que afecte, pero adelante, ¿sabes? No, sin parar. Cada gobernante aplicará las medidas que vea convenientes y en función de su utilidad y en el momento en que se aplican, ganará menos popularidad o más popularidad y afectará más o menos a la economía. Cuanto antes actúes, mejor. Hay que ser proactivos en cualquier caso. Sí. Sí, por ejemplo, China es cierto que tiene un país muy grande, pero su parada le ha afectado a la economía. Pero ahora puede decir que está saliendo, que el resto del mundo ha entrado y está entrando, y que ellos ya van por otro camino. Y también juega con la baza psicológica de cara a su población, que por una parte está acostumbrada más a los controles, y por otra parte, oye, ellos pueden decir, mi gobierno ha estado por la salud, más que por la economía. Claro, no sé si otros países podrán decir lo mismo. Juega en esa batalla siempre ideológica y psicológica que tienen geopolíticamente los países, de cara a los Estados Unidos, que siempre se enorgullece de su calidad de valores, de democracia y respetar a sus ciudadanos. Ojo, que dejar que parte de los suyos tengan complicaciones por no parar, aunque no lo digan, pero o porque no pueden pararlo también. Ojo, que puede afectar a la visión que tienen los ciudadanos de allí. Yo creo que esto va a cambiar tanto el sistema político como el sistema económico. Si Boris Johnson y Trump no lo hacen bien, no saldrán reelegidos en las próximas elecciones y podemos ver la entrada de los laboristas en el Reino Unido y de los demócratas en Estados Unidos, Sí. eh, habiendo un cambio de tendencia en la política para esta nueva adaptación a posibles, seguramente no posibles pandemias Mm. que pueden suceder en el mundo, porque es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar, que se está multiplicando en los últimos años por el aumento de población, por el aumento de los medicamentos y por el abuso que se hace de ellos, que provocan una resistencia de las bacterias y de los virus. Entonces,
es una situación a la que los gobiernos tienen que adaptar, sobre todo los protocolos y el sistema sanitario, adaptando nuevas infraestructuras y edificando también nuevas infraestructuras para casos de emergencia como el que estamos viviendo ahora. Claro, por ejemplo, en Estados Unidos, Biden, el candidato demócrata, va ganando en las primarias a Bernie Sanders, pero no sé si con el tema del coronavirus, Bernie Sanders, que es mucho más partidario de que el Estado eh, haga mucho más socialdemócrata, se podría decir, ¿no? Que en los servicios públicos podría dar, si ya Biden, que bueno, esto es otro tema que no parece que la gente se ríe un poco de él porque es que se le olvidan las palabras, hace los discursos y se le olvida lo que tiene que decir, confunde líderes actuales con líderes que ya han pasado la historia. Entonces, cuidado que en Estados Unidos Trump se le está dificultando el tema. Parecía que lo tenía ahí, pero con este tema... Trump tiene problemas uno detrás del otro. Primero el impeachment, después la supuesta inicio de guerra entre Estados Unidos e Irak, ahora mismo el coronavirus Irán, ¿no? Irán. es Era con Irán, sí. Irán Vale, y lo del coronavirus. sí. Y luego, bueno, ya está. Había una noticia que era que Estados Unidos inicia en Europa el proyecto Europe Defender, Europa Defensa. 30.000 tropas estadounidenses se enviarán a Europa, ya han llegado algunas en medio del coronavirus. O sea, esto ya se tenía planificado, pero prevé que de abril a junio desarrollen la actividad, pero no han parado. Trump dice que las tropas están perfectamente sanas y que no pasará nada. Bueno, veremos. Vale. Mientras no tengan contacto con los ciudadanos europeos, ya Hombre, veremos. hombre, supongo que algún contacto tendrían que tener. A ver si que se aíslen allí por donde estén. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí lo hemos comentado todo. Es apasionante un poco para el negativo, ¿no? Pero aún así hay que comentarlo, la situación, porque hoy mismo España restablece los controles fronterizos de vía terrestre. Solo podrán entrar los españoles, los que tengan motivo de trabajo, y ya está. O sea que algo insólito desde hace muchísimos años. Así es. Bueno, Hasta aquí. sí, una cosa más. Seguir a Mederi, que tiene un podcast, se llama El Global, lo pondremos en la descripción, también Twitter y todo. Y nada, esperemos seguir comentando algunas de las noticias con Mederic, que es muy interesante. Un saludo. Muchas gracias, Pau. Un saludo.